Trajano y el destino ardiente del estoicismo. No conservamos textos filosóficos personales de Trajano que permitan ubicarlo claramente en una escuela, como sí ocurre, por ejemplo, con Marco Aurelio. Aún así, a partir de su educación, su entorno cultural y su forma de gobernar como emperador, se pueden hacer algunas inferencias razonables. Trajano, como miembro de la élite romana, aunque nació en Hispania, en Itálica, recibió una formación clásica basada en el dominio del latín y del griego, así como en la retórica y la cultura literaria. Esto implicaba familiaridad con autores como Platón y Aristóteles, pero no necesariamente adhesión doctrinal a sus sistemas. En Roma, la filosofía no siempre se adoptaba como un compromiso teórico profundo, sino como un conjunto de herramientas éticas y culturales. El contexto imperial de finales del siglo I y comienzos del siglo II estaba fuertemente influido por el estoicismo. Esta corriente, con figuras como Séneca o Epicteto, promovía valores como el deber, la autodisciplina, la racionalidad y el servicio al bien común, todos ellos compatibles con el ideal del buen emperador. En este sentido, muchos historiadores consideran que el estilo de gobierno de Trajano, moderado, justo y orientado al interés público, encaja bastante bien con una ética de tipo estoico, aunque no haya evidencia directa de que se declarara seguidor de esta escuela. Por otro lado, el epicureísmo, que valoraba el placer moderado y la ausencia de perturbación, tuvo menor aceptación en las élites políticas romanas, en parte porque se percibía como menos compatible con la vida pública activa. No hay indicios claros de que Trajano se inclinara hacia esta corriente. En cuanto a las tradiciones de Platón y Aristóteles, hay que decir que su influencia en época imperial era más difusa y a menudo mediada por corrientes posteriores como el platonismo medio. Estas filosofías formaban parte del trasfondo intelectual general más que de una afiliación concreta. Una fuente interesante es el panegírico de Trajano de Plinio el Joven, que presenta al emperador como modelo de virtudes cívicas, justicia, moderación, cercanía al Senado, etc. Aunque es un texto elogioso y no neutral, refuerza la idea de un gobernante alineado con valores éticos cercanos al estoicismo práctico. En conclusión, no se puede afirmar con certeza que Trajano siguiera una escuela filosófica específica. Sin embargo, su educación y sobre todo su imagen histórica sugieren una afinidad pragmática con valores estoicos más que con otras corrientes filosóficas.